Buenas tardes, señoras y señores fiscales. Vamos a hacer una exposición breve sobre el curso que vamos a empezar a dictar, que se refiere al planeamiento a mediano y corto plazo. Primero les diría que en realidad, ¿qué es planificar? Bueno, todos planificamos, todos preveemos nuestro futuro y de acuerdo con esa previsión es que ordenamos nuestras actividades. Ahora, algunos planifican bien y otros planifican muy mal. Por otra parte, el plazo, el futuro, también depende de las circunstancias de cada uno, de cada institución. Cuando uno tiene un ingreso relativamente satisfactorio, entonces puede planificar a largo plazo la educación de sus hijos, etc. Pero si uno tiene pues un salario por debajo del mínimo aceptable, entonces la planificación puede ser, el largo plazo puede ser una semana. Entonces las cosas son relativas. Pero en el caso del sector público, que es lo que nos interesa, la planificación en el sector público se introdujo en el país en el año 62 y tuvo vigencia más o menos con intensidad hasta el año 80. El año 80 empieza pues una gran crisis, ¿no? Una crisis que primero se traduce en la cuestión económica, financiera, pero después se extiende, se agrava con el terrorismo. Entonces en la práctica poco a poco se va abandonando la planificación del sector público. Y en los 90 pues se abandona de jure, o sea, mientras que en los 80 se abandona en la práctica, de facto digamos, pero se mantiene la institucionalidad de la planificación. Es decir, el Estado continúa haciendo planes aunque no los cumple, no le sirven para tomar decisiones. En la década del 90 ya se abandona de jure, se clausura el órgano central de planificación, el Instituto Nacional de Planificación. Y este abandono va acompañado de todo un cambio sustancial de política, en el sentido de que la política económica que se había seguido desde la posguerra mundial, que básicamente consistía en una intervención activa del Estado en la economía, en la protección del mercado interno, con aranceles para poder industrializarse, bajo el esquema de la CEPAL, que se llamaba la sustitución la industrialización por sustitución de importaciones, y el control de la tasa de cambio y eventualmente el control de algunos otros precios básicos. Ese modelo entra en crisis a mediados de la década del 70. Y ya nosotros pues la crisis se nos manifiesta en la década del 80. Ahí no hubo solamente una crisis de la planificación como instrumento de gobierno, sino hubo una crisis del modelo económico. Entonces en la década del 90, todos recordamos, durante Fujimori se introduce pues lo que se llama los programas de estabilización. Estos programas de estabilización en realidad son la punta de lanza para introducir lo que con el tiempo se ha conocido con el modelo neoliberal, que es el que predomina hasta ahora. ¿En qué consiste el modelo neoliberal? Fundamentalmente una apertura del comercio exterior, nada de protección de las industrias nativas, que las industrias surjan en función del mercado. El mercado señalará qué cosa se produce y qué no se produce. Se abandona totalmente el sistema de control de precios y por supuesto se deja que la tasa de cambio
sea fijada por el mercado. Y esto va acompañado además con una reducción del aparato estatal, porque se dice, el problema ha sido generado por el Estado. Entonces se acuña el eslogan que dice, el Estado es el problema y el mercado la solución. Entonces se introduce en el país este modelo neoliberal que con algunos cambios subsiste hasta ahora. Pero una vez estabilizada la economía, estabilizada la sociedad, controlado el terrorismo y recuperada la democracia, entonces se reinicia la idea de que debe planificar el Estado, porque resulta que en realidad la planificación es un instrumento técnico para dar coherencia al accionar del sector público. Y en particular le corresponde asesorar en la definición de objetivos y metas, así como en las estrategias y políticas para alcanzar esos objetivos y metas. No se olviden, es un instrumento técnico. Cuando se abandona la planificación en la década del 90, es que se confunden las cosas. Se cree que la planificación es sinónimo del modelo de sustitución de importaciones, de protección del mercado interno. En realidad, la planificación es una técnica que se puede utilizar para dar coherencia a una política de protección del mercado interno o a una política totalmente liberal, una política neoliberal. No tiene nada que hacer el modelo. La técnica es para optimizar el modelo, para darle coherencia. Entonces poco a poco se va recuperando la idea de la planificación, pero con gran resistencia del mismo aparato estatal y del empresariado. Durante el gobierno de Toledo se aprueba una ley restituyendo el órgano central de planificación con el nombre de Centro de Planeamiento Estratégico. Pero resulta que la ley la aprueban, pero no la implementan. Entonces pasa el tiempo, viene el gobierno de Alan García, y el gobierno de Alan García, el año de 2008, modifica la ley del sistema de planeamiento estratégico y decide, le da instrucciones al CEPLAN, implementa el CEPLAN, lo hace funcionar, y le da instrucciones para que se dediquen a elaborar un plan a largo plazo, un plan al año 21, el que ha terminado llamándose el plan bicentenario. El CEPLAN, después de reuniones, cientos de reuniones, coordinaciones con los gremios empresariales, con los gremios sindicales, con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs, con las universidades, finalmente presenta al gobierno a mediados del 2010, en el plazo que le habían concedido, presenta al gobierno un proyecto de plan para el 2021. El gobierno se demora un año en aprobar el plan. Y finalmente el plan bicentenario es aprobado en junio del 2011, vale decir, un mes antes de finalizar la administración del presidente García. Bueno, en cuanto a tipos de planificación, podemos diferenciar varios. Una planificación compulsiva, que es obligatoria para el sector público y para el sector privado. Este tipo de planificación se utiliza en gobiernos autoritarios. China tiene una planificación compulsiva. Y en el otro extremo hay una planificación indicativa, es decir, no es obligatoria ni para el sector privado
ni para el sector público. Es orientadora, pero en realidad no tiene mayor efecto. Y hay una mezcla de estas dos, que es una planificación mixta o consensuada, que consiste en que los planes son obligatorios para el sector público, pero son orientadores para el sector privado. Y se llama consensuada cuando se acuerda con el sector privado algunos grandes proyectos de inversión, y esos proyectos de inversión ya se consideran de cumplimiento obligatorio por parte del sector privado y con cargo a que el sector público dé las facilidades correspondientes. Últimamente, al recuperarse pues la idea de la planificación, se le ha dado un nombre más marquetero y se le ha denominado planificación estratégica, pero en realidad es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de la planificación? Hay una planificación global, es decir, que abarca todas las actividades económicas, sociales, culturales, ambientales, territoriales. Esa es la planificación global. Dentro de la planificación global podemos diferenciar lo que se llama la planificación macroeconómica, o sea, la previsión o las proyecciones de las principales variables macroeconómicas. Entre nosotros, ¿cuál es ese plan macroeconómico? Es el marco macroeconómico multianual que es formulado en el país desde el año 95. Después viene la planificación sectorial productiva, de los sectores productivos, industria, minería, agricultura, etc. Después viene la planificación social, es decir, la planificación de los sectores sociales, educación, salud, los programas asistenciales. Y también podemos diferenciar lo que se llama una planificación institucional. Digamos, el Ministerio Público hace una planificación institucional. El Ministerio del Interior hace una planificación institucional de la seguridad pública. La Fuerza Armada planifica institucionalmente el sector defensa, hace los planes de defensa. Y también, finalmente, tenemos lo que se llama la planificación territorial. Es decir, es una planificación orientada a ordenar el territorio, a asegurar que el territorio esté bien comunicado, bien vinculado, que el desarrollo urbano se complemente con el desarrollo periférico de las ciudades y que las ciudades sean nudos de desarrollo económico. Esa es la planificación territorial. Ahora, vamos a ver cuáles son los niveles y los horizontes de la planificación. Entonces, en cuanto a niveles, tenemos primero el nivel nacional, o sea, el gobierno central hace planes. Después vamos a ver si está haciendo ahora o no. Los gobiernos regionales hacen planes, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. Y en cuanto al horizonte, hay planes de largo plazo, 10 años, 15 años, depende, mínimo 10 años. Hay planes de mediano plazo que generalmente coinciden con el periodo gubernamental. Y hay planes de corto plazo que son de 1 año. Ocasionalmente pueden ser de 2 años. Acá, por ejemplo, se está hablando de hacer planes de inversión multianuales, es decir, durante todo el periodo que un proyecto grande demora en ejecutarse. Entonces ahí se está considerando la posibilidad de hacer planes multianuales para el caso de inversiones. Ahora, los planes se concretan en programas. Digamos, el plan sectorial de agricultura
se concreta pues en un plan, en un programa de asistencia técnica, en un programa de promoción del cultivo del café, en un programa de riego. O sea, los planes se concretan en programas. Y hay dos tipos de programas. Hay programas de actividades y hay programas de inversiones. Los programas de actividades son aquellos que dan pues servicios, ¿no? Servicios de educación, servicios de salud, de asistencia técnica, al agro, etc. Y los programas de inversión es inversión física, es gasto físico, construcción de infraestructura o de equipamiento, o equipos, máquinas. Pero el Estado solamente hace inversión en infraestructura. Entonces, esos son programas de inversiones, y el programa de inversiones es cuando los proyectos concretos se complementan entre sí. Y un proyecto ya es la última unidad de la planificación. Ahora, hay proyectos de muy distinta naturaleza. Digamos, hay proyectos de hidroeléctricas, hay proyectos de carreteras, hay proyectos de sistemas de riego. Entonces, son muy diferentes y requieren una alta especialización. Y por lo general, estos proyectos son contratados con consultoras especializadas, porque el aparato estatal no tiene en su seno funcionarios que puedan manejar esa gran diversidad de proyectos. Y tampoco es conveniente, porque no es una actividad permanente. Y para eso hay consultoras, entonces se contrata con consultoras especializadas. Ahora, ¿cuál es el proceso y las etapas de la planificación? El proceso es fundamentalmente, se hace un diagnóstico de la realidad, se analiza la realidad, para lo cual se utiliza mucho la técnica del análisis FODA, es decir, identificar las fortalezas y las oportunidades que se presentan, tanto internas como externas, las debilidades del país o de la institución y las amenazas. Digamos ahora, ¿qué fortaleza tenemos? Bueno, la fortaleza que tenemos es que hemos logrado acumular una gran cantidad de reservas internacionales, que hemos logrado acumular un importante superávit fiscal. Entonces eso nos da una fortaleza para poder enfrentar una eventual disminución de los precios de los minerales. ¿Y cuáles son las oportunidades que se nos presentan? Bueno, la oportunidad es pues poder ganar mercados en el exterior, mantener una tasa de crecimiento adecuada. ¿Y cuál es la debilidad? Bueno, la principal debilidad es pues la tramitología que hay en el aparato estatal. Todavía tenemos mucha mentalidad burocrática en la gestión pública. Entonces, eso genera dificultades. Otra debilidad es la dificultad que estamos encontrando en conciliar la explotación minera con la explotación agropecuaria. ¿Y cuáles son las amenazas? Bueno, yo diría la principal amenaza que tenemos es la reducción de los precios de los productos, de nuestros productos de exportación, porque eso nos puede generar un problema significativo de recesión. Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, se hace un pronóstico, se hacen proyecciones. Esa es la segunda fase, digamos, de un proceso planificador. Y después, toda planificación tiene 4 etapas. Hay una etapa de formulación, hay una etapa de aprobación del plan, hay una etapa de seguimiento, porque la ejecución no corresponde a los órganos de planificación.
La ejecución corresponde pues al órgano de línea. Y después viene un proceso de seguimiento y de evaluación. Entre nosotros, como vamos a ver un poco más adelante, hemos logrado hacer un montón de planes, pero la mayor parte de ellos no son objeto de seguimiento sistemático y de evaluación. Ahora, como les dije, los planes de mediano plazo corresponden a un periodo gubernamental y periodos de estabilidad, como estamos atravesando ahora, tienen una elevada probabilidad de cumplimiento. Tal vez así que en los últimos 10 años estamos creciendo a una tasa relativamente alta y hemos reducido en forma significativa la pobreza y la desigualdad. Entonces, y se han cumplido las políticas que se han diseñado. Pero eso no ocurría pues en la década del 80, en que había una enorme inestabilidad. Ahora, del 2002 en adelante, hemos retomado la planificación, pero en forma poco estructurada. O sea, no hay un órgano central que coordina y norma y compatibiliza los planes. Es un proceso más o menos desordenado. Por otra parte, no hay planes de mediano plazo. Ni la administración de Toledo, ni la administración de Alan García, ni esta administración han elaborado planes de mediano plazo. Pero estos planes han sido sustituidos por los planes de gobierno de cada una de esas administraciones. Y entonces nosotros examinamos el plan de gobierno de Toledo y vemos que se ha cumplido en una forma bastante importante. Examinamos el periodo de Alan García y vemos que el plan de gobierno del Partido Aprista ha sido cumplido en una gran proporción. O sea, en realidad el plan de gobierno viene a sustituir en la práctica a un plan de mediano plazo. Y en el caso de la administración del presidente Humala está ocurriendo lo mismo. Más aún, mientras que en la administración de Toledo y de Alan García, los planes de gobierno no fueron aprobados por el Congreso de la República. En el caso de esta administración, la política general del gobierno, que ha expresado en detalle la hoja de ruta, ha sido aprobada por el Congreso de la República. Y las políticas que se están implementando están enmarcadas dentro de eso, de esa política general de gobierno. Entonces, esas críticas que hay que señalan que no se sabe a dónde vamos, que estamos yendo de un extremo al otro, son críticas totalmente infundadas. No son críticas serias. Por otra parte, en gran medida los planes de mediano plazo han sido sustituidos por el marco macroeconómico multianual, que como ustedes saben son proyecciones de las principales variables macroeconómicas por los próximos 3 años. A fines de mayo último se aprobó el marco macroeconómico para el 2014-2016, o sea, ya hasta el final del gobierno. Ahí están las tasas de crecimiento, en fin, todas las variables macro importantes, y ese plan o ese marco además encuadra el presupuesto público. Entonces ya también está. Ahora, lo que pasa es que esa práctica, que es buena, que evidentemente está dando resultados en el sentido de que evitamos pues desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo problemas de déficit público o de balance de pagos.
Pero la limitación que tiene ese enfoque es que subordina la política macroeconómica, subordina a todas las otras políticas, a las políticas productivas de agricultura, de minería, etcétera, a las políticas sociales y a la misma política de seguridad social, de seguridad ciudadana y de defensa. Entonces, allá hay una limitación que con el tiempo debemos superarla. Por otra parte, tenemos pues los PESEM, los planes estratégicos sectoriales multianuales. Ustedes trabajan en el Ministerio Público, hay un plan de multianual del Ministerio Público y los ministerios tienen sus PESEMs. Después tenemos los planes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que se llaman planes consensuados, porque a diferencia de los planes nacionales, donde hay cierta consulta con la sociedad, en el caso de los planes regionales y locales hay mucha consulta, hay mecanismos de participación de la sociedad. Y además la sociedad ya está aprendiendo a exigir rendición de cuentas de estos planes. Por tanto, no podemos quejarnos. Estamos llenos de planes. A cada momento aprobamos planes. El problema que se presenta es que estos planes no son objeto de evaluaciones sistemáticas y por tanto no sirven para exigir la rendición de cuentas. Y en la práctica tampoco se toman como referencia para la toma de decisiones de corto plazo. Entonces, ahí tenemos pues un problema que también hay necesidad de superarlo. Y en cuanto a la planificación de corto plazo, tenemos los planes operativos institucionales, o sea, los famosos POI. Hay un plan operativo institucional del Ministerio Público, de las fiscalías donde ustedes trabajan, o sea, cada unidad ejecutora tiene su POI, tiene su plan operativo institucional. Bueno, ya estos planes aterrizan bastante y tienen relativamente un buen grado de cumplimiento. Y se supone que estos planes operativos sirven de marco para la formulación de los presupuestos públicos. Eso está normado, está legislado, en el sentido que se señala la Ley General de Presupuesto, que el presupuesto debe enmarcarse en el plan operativo anual o en el plan operativo institucional. Y esto se facilita con otro instrumento muy importante de planificación que se ha incorporado en el país en los últimos años, desde el año 2008, que es el presupuesto por resultados. Poco a poco ya la administración de Alan García dejó el 45% del gasto público en presupuestos por resultados. Y la administración de Humala ha prometido dejar al 2016 el 100% del gasto. Claro, dentro de esta programación se excluye pues el servicio de la deuda externa y también se excluyen las pensiones. Pero el resto, la idea es programar por resultados. Entonces, esta es una verdadera revolución en la gestión pública, porque estamos pasando de una gestión pública de tipo burocrático, que es decir, en el sentido que interesaba cumplir las normas de contratación de personal, de adquisición de bienes, de servicios, pero no había ninguna atención hacia qué se lograba con ese personal y con esos bienes y servicios. Entonces, el tránsito de la gestión pública de tipo burocrático a una gestión pública por resultados significa
una verdadera revolución en la administración estatal. Para que eso tenga resultados se requiere mucho orden, mucha racionalidad y sobre todo personal competente, capacitado. Y la única forma que tenemos de conseguir ese personal es con una buena ley de servicio civil, que desafortunadamente está teniendo dificultades. Pero la ley de servicio civil es la columna vertebral de la reforma del Estado. Ahora, por otra parte, hay restricciones, pues como los proyectos de presupuesto de cada institución, aunque son elaborados pues en el marco de sus POI, a la hora de la verdad estos proyectos de presupuesto se negocian con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en esa dirección hay una mentalidad fiscalista, no es una mentalidad de desarrollo, porque su función no es promover el desarrollo, su función es mantener el equilibrio de las cuentas fiscales. Entonces, ahí es donde vienen las dificultades y a veces reducciones arbitrarias de los presupuestos presentados. Con lo cual, pues, en realidad, los POI dejan de tener vigencia. Ahora, ¿cómo superaríamos esta cosa? Alineando los planes. ¿Y qué es el alineamiento de los planes? Es pues que el plan de largo plazo, en este caso tenemos un plan de largo plazo, el bicentenario, sea el marco para la formulación de los planes de mediano plazo o de los planes de gobierno. Y a su vez estos sirvan para la formulación de los planes de corto plazo. Y haya una vinculación muy estrecha entre los órganos de planeamiento y los órganos de la administración financiera. Pero como la institucionalidad del planeamiento, de la planificación, está coja, no está completa, porque no tiene un centro, el centro del planeamiento estratégico es muy débil, tanto técnica como financieramente. Entonces, en realidad, en el proceso de planeamiento predomina siempre la opinión impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una opinión de tipo fiscalista. Si queremos mejorar eso, tenemos que fortalecer el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Pero eso implica voluntad política. Eso implica que el primer planificador tiene que ser el presidente de la República. Y el siguiente planificador tiene que ser el presidente del Consejo de Ministros. Los otros ministros tienen responsabilidades parciales, no tienen responsabilidades globales. Bueno, hasta que no consigamos eso, no vamos a tener un buen alineamiento de los planes del país y por tanto no vamos a tener una performance óptima, o por lo menos adecuada, del sector público. En esto consiste el curso que les voy a dar y espero que tengamos oportunidad de discutir estos temas y focalizarnos bastante en el Ministerio Público para que lo que se les instruya les sirva a ustedes para su proceso de planificación. Muchas gracias por la atención.